Vamos a darle solución al ejercicio del punto 3 de la página 78. Ahí he propuesto dos ejercicios y la I y el B. Vamos a darle solución solamente aquí a la A. El enunciado del ejercicio es el siguiente: dice, encuentra en cada caso todas las razones trigonométricas del ángulo beta. Ya me dan un ángulo de referencia y me dicen que si la tangente de beta es igual a 7/9, ya me están dando otra información. Vamos a ver entonces, recordar a través de nuestra mnemotecnia SOHCAHTOA. Esas razones trigonométricas, SOHCAHTOA, seno, cateto opuesto, sobre hipotenusa, coseno, cateto adyacente sobre la hipotenusa, y la tangente es cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Podemos ver entonces que si la tangente para este ángulo es igual a 7/9 y la tangente viene definida de esta manera, como el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, ya a partir de aquí yo puedo decir que 7 es el cateto opuesto, coloquémosle CO, cateto opuesto, y que el 9 viene siendo el cateto adyacente, cateto adyacente, porque la tangente, su razón es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Con base en esto ya puedo yo entonces esta información llevarla a un triángulo rectángulo para poder completar mis razones trigonométricas. Entonces definamos cuál es beta. Aquí dos ángulos agudos. Vamos a tomar este ángulo de acá como beta. Este ángulo vamos a llamarle el ángulo beta. Entonces podemos observar que no es una B mayúscula, sino que se ha definido a través de la letra griega beta, que es otra manera de nombrar los ángulos. Entonces beta es este. Si me dicen a mí que el cateto opuesto de este ángulo de referencia, o sea, el que está enfrente, que sería este de aquí, equivale a ¿cuánto? A 7. 7 unidades, coloquémosle nosotros, porque no me dan unidades, 7 unidades, una manera general. Que el cateto adyacente, mírenlo, ¿a cuánto equivale? 7 es el cateto opuesto y 9 equivale al cateto adyacente. ¿De dónde sacamos esto? De la información inicial. Cateto adyacente, pues va a ser este cateto que tenemos aquí, que es 9. Le ponemos U de unidades porque no me dieron si son centímetros, metros, no sabemos nada de eso. Simplemente que es 7 y que es 9. Esta es la hipotenusa. Entonces, necesariamente voy a calcular la hipotenusa para poder encontrar las razones trigonométricas. ¿Cómo calculamos esa hipotenusa? Pues haciendo uso del teorema de Pitágoras, que dice lo siguiente: hipotenusa es igual a la raíz de la sumatoria del cuadrado de sus catetos, 7 al cuadrado más el otro cateto, 9 al cuadrado. Hipotenusa es igual a la raíz, 7 por 7, 49, más 9 por 9, 81. ¿Listo? 49 más 81 me da 130. 130 no tiene raíz exacta, es un número irracional y tampoco se puede expresar de otra forma, entonces ya lo dejamos indicado. Ya con esta información podemos calcular las razones trigonométricas. Entonces vamos a hacer esto. Ya sabemos que la hipotenusa, ¿cuánto equivale? A la raíz de 130. Colocamos aquí raíz de 130 en la hipotenusa. Podemos trabajarla así, como una raíz. Se puede expresar en forma decimal, pero el inconveniente es que como su expresión es una expresión decimal infinita no periódica, pues tendríamos que hacer un redondeo, y a la hora quizás de que más adelante, cuando vayamos a calcular el valor de un ángulo, no nos va a ser tan exacto el valor. Entonces con esto evitamos que se nos pierdan cifras significativas. Vamos a ver entonces cuál va a ser la razón seno, como queda definida. ¿Seno de quién? Del ángulo beta. Viene dada por qué. La razón es cateto opuesto sobre hipotenusa. Miren la mnemotecnia. El cateto opuesto de este ángulo que está enfrente, que es 7, sobre la hipotenusa, que es raíz de 130. ¿Qué observamos aquí? Que en el denominador queda una raíz. No puede quedar una raíz, para eso es necesario racionalizar.
Recordemos que esto ya lo vimos en el primer periodo, entonces lo que tenemos que hacer es lo siguiente: escribimos la misma fracción, y para poder quitar esa raíz del denominador, pues la multiplico por la misma raíz. Pero si lo hago en el denominador, debo hacerlo también en el numerador. Al multiplicar esto me quedaría 7 por raíz de 130, quedaría 7 raíz de 130 sobre, y raíz de 130 por raíz de 130 me quedaría 130. Recordemos que este producto lo hacemos con lo que buscamos es eso, o sea, esa es la intención, con esa intención de que multiplicar una raíz por la misma raíz, automáticamente las raíces se van a cancelar y me quedaría pues la cantidad subradical. Esa es una propiedad que ya hemos visto con anterioridad. Entonces ya aquí hemos encontrado cómo queda expresado el seno. Vamos a la siguiente. Entonces me quedaría el coseno de beta es igual cateto adyacente. El adyacente para este ángulo de referencia es 9 sobre raíz de 130. Nuevamente tenemos que racionalizar, escribimos 9 por raíz de 130 sobre 130, raíz de 130, perdón, por raíz de 130. Listo. Esto que tengo aquí es esto mismo que he hecho acá, sino que lo he hecho un poco más corto para que pues se alcance a ver acá al final. El producto de estos dos me queda 9 por raíz de 130 sobre raíz de 130 por raíz de 130, pues se cancelan las raíces y me queda la cantidad subradical. Listo. Si esto se puede simplificar, se simplifica. Ya aquí tenemos cómo nos quedó. Entonces miremos cómo quedaría la tangente. La tangente queda de la siguiente manera: cateto opuesto sobre cateto adyacente, pero como ya me dieron esa información inicialmente, pues simplemente colocamos aquí el valor que ya me dieron, que es 7/9. Vamos a calcular ahora las razones inversas. La razón inversa del seno es la cosecante. Como es la razón inversa, pues sería la hipotenusa sobre el cateto opuesto, sería raíz de 130 sobre el cateto opuesto, que es 7. Mirando la relación de la inversa del seno, miren, 7, raíz de 130 y raíz de 130, se invirtieron el orden de los valores, la posición fue la que se invirtió. Entonces quedamos ya aquí, automáticamente ya queda listo, porque esto pues no se puede simplificar y en el denominador no ha quedado ningún número, ninguna raíz, entonces ya queda de una vez. Vamos ahora a la razón trigonométrica secante, que es la razón inversa del coseno. Si el coseno viene dado por el cateto adyacente sobre la hipotenusa, pues se invierte la posición, entonces la posición quedaría arriba en la hipotenusa y abajo el cateto adyacente. La hipotenusa sigue siendo raíz de 130, veámoslo acá, no va a cambiar nada. Y el cateto adyacente pues sería el que está pegado a él, que es 9. Ya este no se le puede hacer nada más. Observamos la relación que hay entre el coseno y la secante. Vemos que hay la relación que es de inversa. Lo que se invierte es la posición como tal. Y por último tendríamos pues la cotangente, que sería la razón inversa de ¿quién? De esta tangente inicial, o sea, cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Entonces simplemente invertimos el valor que nos dieron, quedaría 9 sobre 7. Y si lo vemos acá sería entonces cateto adyacente. ¿Cuál es adyacente de este ángulo beta? Pues 9, mirenlo aquí, sobre el cateto opuesto. ¿Cuál es el opuesto de beta? 7. Esta es la razón trigonométrica cotangente. Vemos la relación que hay entre la tangente y la cotangente. Lo inverso que decimos, se intercambia la posición de los valores. Ya con esto hemos calculado las razones trigonométricas para este ángulo de referencia en particular, que es el ángulo beta.